Imagina ser arrancado de tu hogar a los 15 años, llevado encadenado a una tierra extraña, donde todo lo que conoces será borrado. Tu nombre, tu identidad, tu fe, te obligan a comer comida prohibida, a adorar dioses falsos, a olvidar quién eres. ¿Te rendirías o te mantendrías firme, aunque te costara la vida? Esta es la historia de Daniel, pero no como te la han contado antes. Aquí no hay cuentos infantiles de leones domesticados, ni sueños abstractos. Aquí encontrarás conspiraciones de palacio, decretos de muerte, hornos ardientes y visiones que predijeron con exactitud el ascenso y caída de imperios mundiales miles de años antes de que sucedieran. Verás a un adolescente desafiar al imperio más poderoso de la tierra, a un anciano profeta leer la sentencia de muerte de Babilonia en una pared mientras la ciudad cae esa misma noche. Descubrirás batallas invisibles entre ángeles y demonios que determinan el destino de las naciones. Y conocerás profecías tan precisas que los escépticos afirman que deben haber sido escritas después de los hechos, porque nadie puede predecir el futuro con tal exactitud. Prepárate para ver el libro de Daniel como nunca antes. Esto cambiará todo lo que creías saber. Todo comenzó en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. El capítulo 1, versículo 1, nos cuenta que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. No fue una visita amistosa, fue una invasión que cambiaría la historia del pueblo de Dios para siempre. El versículo 2 revela algo que puede parecer extraño. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto no fue un accidente militar. Dios mismo permitió que Jerusalén cayera. Los objetos sagrados del templo, aquellos vasos que habían sido dedicados al servicio del Dios Altísimo, ahora descansaban en el templo de un ídolo pagano en Babilonia. Pero Nabucodonosor no solo quería oro y plata, quería algo más valioso: mentes jóvenes y brillantes. El versículo 3 nos muestra su estrategia. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. No buscaba personas comunes. Quería a los mejores, a los más prometedores, a aquellos que venían de las familias más importantes de Judá. ¿Qué tipo de jóvenes buscaba exactamente? El versículo 4 es muy específico. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Tenían que ser físicamente perfectos, intelectualmente brillantes, culturalmente refinados y mentalmente aptos para servir en el palacio imperial. Entre esos jóvenes seleccionados estaban 4 nombres que pronto resonarían en la historia: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Fueron arrancados de sus hogares, de sus familias, de todo lo que conocían. El plan de Nabucodonosor era claro. No solo quería sus mentes, quería sus almas. La primera estrategia fue cambiar sus nombres. El versículo 7 del primer capítulo registra este momento crucial. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Esto no fue un simple cambio administrativo. En el mundo antiguo, los nombres tenían un significado profundo. Daniel significa Dios es mi juez. Pero su nuevo nombre, Beltsasar, significa Bel protege su vida, invocando al principal dios de Babilonia. Ananías significa el Señor es misericordioso, pero ahora sería llamado Sadrac. Misael significa
quién es como Dios, pero su nuevo nombre era Mesac. Y Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, se convirtió en Abed-Nego, que significa siervo de Nebo. ¿Ves el patrón? Cada nombre hebreo honraba al Dios verdadero. Cada nombre babilónico honraba a un ídolo falso. Este era el primer paso para borrar su identidad judía y convertirlos en babilonios leales. El versículo 5 nos cuenta el siguiente paso del plan. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. 3 años de entrenamiento intensivo. 3 años comiendo la comida del rey y bebiendo su vino. Pero había un problema con esa comida real. Según las costumbres babilónicas, los alimentos de la mesa del rey primero eran ofrecidos a los ídolos. Además, muchos de esos manjares eran animales prohibidos según la ley de Moisés. Para un judío devoto, comer esa comida significaba contaminar su cuerpo y comprometer su fe. Imagina la presión que estos jóvenes enfrentaban. Estaban solos, lejos de casa, sin familia, sin comunidad judía que los apoyara. Nadie los vigilaba, nadie sabría si cedían. Aquí es donde la historia de Daniel se vuelve extraordinaria. El versículo 8 del capítulo 1 declara: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Nota esa frase? Propuso en su corazón. Esta no fue una decisión impulsiva. Daniel lo pensó, lo meditó y tomó una determinación firme. No importaba el costo, no se contaminaría. Pero Daniel no fue ingenuo. El mismo versículo dice que pidió al jefe de los eunucos. Fue respetuoso, fue diplomático, pero fue firme. El versículo 9 nos muestra algo sorprendente. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios intervino. Tocó el corazón de Aspenaz para que mirara con buenos ojos a este joven hebreo. Sin embargo, el favor no eliminó el problema. El versículo 10 registra la preocupación de Aspenaz. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El hombre tenía miedo. Si estos jóvenes se veían enfermos o débiles, Aspenaz perdería su cabeza. Daniel entendió el dilema y propuso una solución. Los versículos 11 al 13 narran su propuesta. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Era un experimento simple. 10 días, solo vegetales y agua, luego que Melsar comparara y decidiera. El versículo 14 dice: consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Melsar aceptó hacer la prueba. ¿Y qué pasó después de esos 10 días? El versículo 15 nos da el resultado. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. No solo se veían igual de bien, se veían mejor, más saludables, más fuertes. El versículo 16 concluye esta parte. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Ya no era un experimento temporal, se convirtió en su dieta permanente. Los 3 años de entrenamiento pasaron. El versículo 17 del capítulo 1 explica por qué sobresalieron.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios mismo fue su maestro verdadero. Y a Daniel específicamente le dio un don especial, la capacidad de entender visiones y sueños. Finalmente llegó el día de la graduación. El versículo 18 nos dice: pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Era el momento de la verdad. El rey mismo los examinaría. El versículo 19 describe lo que sucedió. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así, pues, estuvieron delante del rey. Nabucodonosor quedó impresionado. De todos los jóvenes de todas las naciones conquistadas, estos 4 hebreos se destacaron. Pero el versículo 20 revela algo aún más sorprendente. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. Superaron completamente a todos los sabios experimentados de Babilonia. El versículo 21 cierra el primer capítulo con una nota importante. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Daniel sirvió en el gobierno imperial durante todo el periodo del imperio babilónico y continuó en el imperio persa. Estamos hablando de más de 60 años de servicio gubernamental. El capítulo 2 comienza con una crisis en el palacio. El versículo 1 nos sitúa en el tiempo. En el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. El rey tuvo un sueño tan perturbador que no podía dormir. El versículo 2 describe su respuesta. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Nabucodonosor convocó a todos sus consejeros espirituales, pero entonces el rey les hizo una demanda imposible. El versículo 3 registra sus palabras, y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. El versículo 4 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Suena razonable, ¿verdad? Pero el versículo 5 revela el giro inesperado. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El rey había olvidado el sueño. La demanda era clara: digan tanto el sueño como su interpretación o mueran. El versículo 6 añade un incentivo: y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Los sabios respondieron en el versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Estaban pidiendo lo razonable. El versículo 8 muestra su sospecha. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Los caldeos finalmente admitieron la verdad en los versículos 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Era imposible. Solo los dioses podían saberlo. El versículo 12 registra la furia del rey.
Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y el versículo 13 lo deja claro. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ni siquiera habían sido consultados, pero ahora estaban en la lista de ejecución. Daniel estaba a punto de ser ejecutado por un problema del que ni siquiera estaba enterado. El versículo 14 nos dice: Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Cuando los soldados vinieron, Daniel no entró en pánico, habló con sabiduría. El versículo 15 continúa: Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Daniel simplemente preguntó por qué, y Arioc le explicó toda la situación. En el versículo 16, Daniel hizo algo audaz. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Fue directamente al rey y prometió dar no solo la interpretación, sino también el sueño mismo. El versículo 17 muestra su siguiente paso. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. No trató de enfrentar esto solo, y el versículo 18 revela lo que hicieron: para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Oraron, pidieron misericordia, y Dios respondió. El versículo 19 dice: Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Durante la noche, Dios le mostró a Daniel tanto el sueño como su significado. El versículo 20 comienza su oración. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel reconoció que esto no era su logro. La oración continúa en el versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel estaba reconociendo la soberanía de Dios sobre la historia humana. El versículo 22 profundiza. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Dios conoce lo secreto, y en el versículo 23, Daniel hace personal su agradecimiento. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Con la respuesta en mano, Daniel fue a Arioc. El versículo 24 nos cuenta: Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Daniel no solo pensó en sí mismo, pidió que se salvaran todos los sabios. El versículo 25 muestra cómo Arioc presentó a Daniel. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Nabucodonosor le preguntó directamente en el versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió con humildad en el versículo 27. Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Daniel admitió que esto era imposible para los humanos, pero luego
En el versículo 28, Daniel reveló la fuente. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel no se atribuyó ningún mérito. Daniel continuó en el versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y en el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Finalmente, Daniel comenzó a describir el sueño. El versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. El sueño involucraba una estatua enorme, brillante y aterradora. El versículo 32 describe los detalles. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, 4 metales diferentes. El versículo 33 continúa, sus piernas de hierro, sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Luego, Daniel describió lo que sucedió. El versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Una piedra apareció y golpeó los pies de la estatua. El versículo 35 describe la destrucción total. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La estatua se hizo polvo, pero la piedra creció hasta convertirse en una montaña. Nabucodonosor debió estar asombrado. El versículo 36 marca la transición. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Daniel comenzó con la cabeza de oro en el versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. El versículo 38 continúa. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representaba a Babilonia. El versículo 39 revela, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Después de Babilonia vendría un segundo reino, luego un tercero. El versículo 40 describe el cuarto reino. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este cuarto reino sería brutal e implacable, pero el versículo 41 revela una debilidad. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Este reino estaría dividido. El versículo 43 profundiza. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y entonces Daniel llegó a la parte más importante. El versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
La piedra representaba un quinto reino, establecido por Dios mismo, que duraría eternamente. La reacción de Nabucodonosor fue inmediata. El versículo 46 del capítulo 2 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey más poderoso del mundo se postró ante un joven hebreo. El versículo 47 registra sus palabras. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y Daniel fue recompensado. El versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Pero Daniel no olvidó a sus amigos. El versículo 49 concluye: Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Pero el capítulo 3 nos muestra un giro. El versículo 1 comienza: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor construyó una estatua enorme, de aproximadamente 27 metros de altura. El versículo 2 nos dice: Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Convocó a todos los oficiales importantes del imperio. Entonces un heraldo hizo un anuncio. El versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Manda a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. El versículo 5 da los detalles. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y el versículo 6 añade la amenaza: Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O adorabas o morías. El versículo 7 nos dice que cuando llegó el momento, la mayoría obedeció, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos se postraron, todos excepto 3. El versículo 8 dice: Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. El versículo 12 especifica: Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor se enfureció. El versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El versículo 14 registra la pregunta del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? El versículo 15 les da una segunda oportunidad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. La respuesta de los tres jóvenes está en los versículos 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Su respuesta fue clara: Dios puede librarnos, pero incluso si no lo hace, no nos inclinaremos. El versículo 19 describe la reacción del rey. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El versículo 20 continúa: «Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo». El versículo 21 dice: «Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo». El versículo 22 revela algo impactante. «Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. El fuego estaba tan caliente que mató a los soldados que los arrojaron, pero entonces sucedió lo imposible». El versículo 24: «Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego?». Ellos respondieron al rey: «Es verdad, oh rey». El versículo 25 registra lo que el rey vio. Y él dijo: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Había 4 hombres en el fuego, y estaban caminando libremente, y el cuarto tenía una apariencia sobrenatural. El versículo 26 dice: «Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid». Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. El versículo 27 describe lo que encontraron. «Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. No tenían quemaduras. Su cabello estaba intacto. Su ropa no estaba chamuscada. Ni siquiera olían a humo». El capítulo 4 comienza de una manera inusual. Es una carta pública escrita por el mismo Nabucodonosor. El versículo 1 dice: «Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada». El rey más poderoso del mundo estaba escribiendo a toda la humanidad. El versículo 2 explica por qué. «Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo». Nabucodonosor quería contar algo que le había sucedido, algo tan impactante que necesitaba compartirlo con el mundo entero. El versículo 3 contiene su alabanza. «Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación». Este era un rey pagano alabando al Dios de los cielos. Pero, ¿qué le había pasado para llegar a este punto? El versículo 4 nos lleva al comienzo de la historia. «Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio.
El rey estaba en paz, su imperio era próspero, todo marchaba bien. Pero entonces algo cambió. El versículo 5 continúa. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Otra vez un sueño, otra vez terror en la noche. El versículo 6 registra su respuesta. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Llamó a sus consejeros. Pero esta vez, a diferencia del sueño de la estatua, el rey sí recordaba lo que había visto. El versículo 7 nos dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me podían mostrar su interpretación. Los sabios escucharon el sueño completo, pero ninguno pudo interpretarlo. Estaban confundidos, sin respuestas. Finalmente, Daniel llegó. El versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño. Nabucodonosor todavía lo llamaba Beltsasar, su nombre babilónico, y notó algo especial en Daniel. Había un espíritu diferente en él. Entonces el rey comenzó a contarle el sueño. El versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Un árbol gigantesco. El versículo 11 describe su tamaño. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Era visible desde cualquier parte del mundo. Un árbol que tocaba el cielo. El versículo 12 habla de su abundancia. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Este árbol proveía para todos. Animales descansaban bajo su sombra, aves vivían en sus ramas. Era fuente de vida. Pero entonces el sueño tomó un giro oscuro. El versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Un ser celestial apareció, un mensajero de Dios. Y el versículo 14 registra lo que este vigilante ordenó. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad su follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Era una orden de destrucción. El árbol magnífico debía ser cortado. Pero el versículo 15 añade algo extraño. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. El tronco quedaría en el suelo, atado con hierro y bronce. El versículo 16 revela el corazón del juicio. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. El sujeto ya no era un árbol, era una persona que perdería su mente humana y viviría como un animal durante 7 tiempos. Daniel quedó atónito. El versículo 19 del capítulo 4 nos dice: entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel sabía lo que significaba el sueño, y le dolía tener que decírselo al rey. Deseaba que ese sueño fuera para los enemigos de Nabucodonosor, no para el rey mismo. Pero tenía que decir la verdad. El versículo 20 comienza la interpretación.
el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra. Daniel describió nuevamente el árbol magnífico, y entonces Daniel reveló la identidad del árbol. El versículo 22. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El árbol era Nabucodonosor. Su imperio había crecido hasta tocar el cielo. Su influencia alcanzaba los confines de la tierra. Pero luego vino la parte difícil. El versículo 24 da la interpretación directa. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey. Era un decreto divino, un juicio que vendría sobre Nabucodonosor mismo. El versículo 25 detalla lo que sucedería, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Nabucodonosor sería expulsado de la sociedad humana. Comería hierba como un animal, viviría a la intemperie. Su mente se perdería durante 7 períodos de tiempo. Todo esto hasta que aprendiera una lección. Dios es quien gobierna, no él. Pero había esperanza. El versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, después que reconozcas que el cielo gobierna. El tronco atado significaba que su reino no sería destruido permanentemente. Cuando reconociera la soberanía de Dios, su reino le sería restaurado. Y entonces Daniel hizo algo valiente. En el versículo 27 dio un consejo al rey. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le estaba diciendo al monarca más poderoso del mundo que se arrepintiera, que dejara de pecar, que practicara la justicia, que mostrara misericordia a los pobres. Si hacía esto, tal vez Dios extendería su tiempo de paz y el juicio no vendría. Era un llamado al arrepentimiento, una oportunidad para cambiar. El versículo 28 del capítulo 4 nos dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. El sueño no fue solo una advertencia, se cumplió, pero no sucedió inmediatamente. El versículo 29 marca el tiempo, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Pasó un año completo, 12 meses desde la advertencia de Daniel, un año de gracia, un año de oportunidad para arrepentirse. Durante ese año, Nabucodonosor pudo haber cambiado, pudo haber practicado justicia y misericordia, pudo haber reconocido que su poder venía de Dios, pero no lo hizo. El versículo 30 registra las palabras fatales que salieron de su boca. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Estaba caminando por su palacio, mirando la magnificencia de la ciudad, y su corazón se llenó de orgullo. Yo edifiqué, mi poder, mi majestad. 3 veces la palabra mí o yo. No hubo ningún reconocimiento de Dios. Todo el crédito lo tomó para sí mismo. Y en ese preciso instante cayó el juicio. El versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ni siquiera había terminado de hablar cuando Dios respondió. Una voz celestial declaró que su reino le había sido arrebatado. El versículo 32 repite la sentencia del sueño.
y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y el versículo 33 nos dice que sucedió exactamente así. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. En un instante, el hombre más poderoso de la tierra perdió su mente, no gradualmente, no lentamente, en la misma hora. Su razón se fue, su cordura desapareció, y comenzó a comportarse como un animal. El emperador salió del palacio y vivió en el campo. Comía hierba del suelo como el ganado. No tenía refugio, así que el rocío de la mañana mojaba su cuerpo cada noche. Nadie lo bañaba, nadie cortaba su cabello, nadie le cortaba las uñas. Su apariencia se volvió salvaje, casi inhumana. Imagina la escena. El rey, que había construido los jardines colgantes, que había conquistado naciones, que había recibido tributo de todo el mundo conocido, ahora gateaba por el campo comiendo pasto. Sus ropas reales probablemente se deterioraron. Su cabello creció largo y enmarañado como plumas. Sus uñas se convirtieron en garras retorcidas. El reino continuó funcionando. Probablemente hubo una regencia, alguien gobernando en su lugar mientras el rey estaba incapacitado. El árbol había sido cortado, pero el tronco con sus raíces permanecía en la tierra, atado con hierro y bronce. 7 tiempos pasaron sobre él. No sabemos exactamente cuánto duró. Podría ser 7 años, 7 estaciones o 7 periodos de tiempo. Lo que importa es que fue un período prolongado y completo de humillación. Fue el tiempo suficiente para que su apariencia cambiara dramáticamente. El tiempo suficiente para que el rey más orgulloso del mundo fuera completamente quebrantado. Durante todo ese tiempo, Nabucodonosor vivió en un estado de locura. No reconocía a las personas, no hablaba con sentido, no recordaba quién era. Su mente estaba perdida en la neblina de la demencia animal. Era como si su humanidad hubiera sido suspendida temporalmente. Este fue el costo de su orgullo. Este fue el resultado de atribuirse gloria que solo pertenecía a Dios. El Altísimo había demostrado de la manera más dramática posible que Él es quien gobierna, no los reyes humanos. Pero el juicio tenía un límite, tenía un propósito. Y cuando ese propósito se cumplió, llegó la restauración. El versículo 34 del capítulo 4 marca el punto de cambio. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Al final de los 7 tiempos, algo cambió en Nabucodonosor. Levantó sus ojos al cielo. Ese gesto simple marcó su transformación. Durante todo su tiempo de locura, probablemente había estado mirando hacia abajo, comiendo del suelo como un animal. Pero ahora miró hacia arriba, y en ese momento su razón regresó. Su mente se aclaró, su cordura volvió. Y lo primero que hizo no fue reclamar su trono, no fue llamar a sus sirvientes, no fue buscar sus vestiduras reales. Lo primero que hizo fue adorar. Bendijo a Dios, alabó al Altísimo, glorificó al que vive para siempre. El versículo 35 continúa su alabanza. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor había aprendido la lección. Los humanos no son nada comparados con Dios.
Dios hace lo que quiere tanto en el cielo como en la tierra. Nadie puede detenerlo. Nadie puede cuestionarlo. Y con el cambio de corazón vino la restauración completa. El versículo 36. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis consejeros y mis grandes me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Todo le fue devuelto, su razón, su majestad, su dignidad, su grandeza. Sus consejeros vinieron a buscarlo. Fue restaurado a su trono, y no solo recuperó lo que había perdido, sino que recibió aún mayor grandeza que antes. El versículo 37 es su testimonio final. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El capítulo 5 nos lleva adelante en el tiempo, años después de la muerte de Nabucodonosor. El versículo 1 comienza: El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar era el nieto de Nabucodonosor, gobernando como corregente mientras su padre Nabonido estaba fuera de la ciudad. Afuera de las murallas de Babilonia, el ejército medo-persa había sitiado la ciudad. La amenaza era real. Sin embargo, dentro de los muros, Belsasar se sentía seguro. Babilonia era inexpugnable. Sus murallas eran enormes. Tenía provisiones para años. Entonces, en medio de la fiesta, Belsasar tomó una decisión fatal. El versículo 2 nos dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Los vasos sagrados. Aquellos utensilios que habían sido dedicados al servicio del Dios verdadero en el templo de Jerusalén. Durante décadas habían estado guardados en el tesoro de Babilonia. Nabucodonosor nunca los había usado para beber, pero Belsasar, embriagado y arrogante, decidió traerlos. El versículo 3 confirma: Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y como si eso no fuera suficiente, el versículo 4 añade: Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mientras bebían de los vasos sagrados del Dios verdadero, alababan a ídolos muertos. Era un acto de blasfemia suprema. En medio de la celebración sacrílega, algo extraordinario sucedió. El versículo 5 del capítulo 5 lo describe. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Una mano, sin cuerpo, solo dedos escribiendo en la pared. Aparecieron justo frente al candelero, donde la luz iluminaba perfectamente lo que escribían. Y el rey lo vio. Todos lo vieron. El versículo 6 describe la reacción inmediata de Belsasar. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El terror lo invadió. Su rostro perdió todo color, perdió control de su cuerpo. Sus rodillas temblaban violentamente. El versículo 7 registra su desesperación. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Pero el versículo 8 nos dice: Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey.
pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ninguno de los sabios pudo leer lo que estaba escrito en la pared. La reina madre recordó a Daniel. El versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Daniel fue traído. El versículo 17 registra sus palabras. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. Antes de interpretar, Daniel reprochó al rey. El versículo 22. Y tú, su hijo Beltsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? El versículo 23 detalla su pecado, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. El versículo 25 revela las palabras, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel las interpretó. El versículo 26, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. El versículo 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. El versículo 28, Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El versículo 30 del capítulo 5 nos da el desenlace. La misma noche fue muerto Beltsasar, rey de los caldeos. El versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. El capítulo 6 comienza con la reorganización. El versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. El versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto no le gustó a los demás. El versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fueron al rey. El versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El versículo 10 muestra la respuesta de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. El versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El versículo 19. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. El versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. El versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey,
vive para siempre. El versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. El versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El capítulo 7 comienza con una visión que Daniel mismo recibió. El versículo 1 nos sitúa en el tiempo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esta vez, Daniel no estaba interpretando el sueño de otro rey. Él mismo era el receptor de la revelación divina y tomó la decisión de escribir todo lo que vio, registrando los detalles principales de esta visión extraordinaria. El versículo 2 describe lo que vio. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos representaban fuerzas cósmicas agitando el mar. Era una escena de caos y conflicto. El mar en la profecía bíblica a menudo representa las naciones y los pueblos en agitación, y aquí los vientos lo agitaban violentamente, y del mar surgió algo terrible. El versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 criaturas emergieron de las aguas turbulentas. Cada una era diferente, cada una era monstruosa. No eran animales normales, sino criaturas simbólicas que representaban reinos futuros. El versículo 4 describe la primera. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Un león con alas de águila. El león era el rey de las bestias, el águila el rey de las aves. Esta combinación representaba poder supremo, pero sus alas le fueron arrancadas y se transformó, poniéndose de pie como un humano y recibiendo un corazón humano. Era una imagen de un reino poderoso que sería humanizado, que perdería parte de su gloria y ferocidad inicial. El versículo 5 presenta la segunda bestia. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Un oso desequilibrado, levantado más de un lado que del otro. Tenía 3 costillas en su boca, como si acabara de devorar a sus víctimas, y recibió la orden de seguir devorando. Era una imagen de un imperio conquistador, brutal y desequilibrado en su estructura, con un apetito insaciable por la conquista. La tercera bestia aparece en el versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La velocidad del leopardo multiplicada por las alas. El dominio distribuido entre 4 cabezas. Era una imagen de conquista rápida y división del poder entre múltiples líderes. Pero la cuarta bestia era diferente. El versículo 7 la describe. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Esta bestia no se parecía a ningún animal conocido. Era simplemente aterradora. Tenía dientes de hierro que trituraban todo. Pisoteaba lo que quedaba, y tenía 10 cuernos en su cabeza. Era más brutal, más destructiva, más aterradora que todas las anteriores. Pero había algo más.
El versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Un cuerno pequeño surgió entre los 10, y cuando apareció, 3 de los cuernos originales fueron arrancados. Este cuerno pequeño tenía ojos humanos y una boca que hablaba con arrogancia. Era inteligente y orgulloso. Daniel se enfocó en este cuerno porque claramente representaba algo significativo y perturbador. Pero la visión no terminó con las bestias. Daniel vio algo más. El versículo 9 del capítulo 7 describe una escena celestial. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. El anciano de días, un título para Dios mismo. Su ropa era blanca como la nieve, simbolizando pureza absoluta. Su cabello como lana limpia, representando eternidad y sabiduría. Su trono ardía con fuego, y las ruedas bajo él eran fuego ardiente. Era una imagen de santidad, poder y juicio. La escena cambió del caos terrenal de las bestias a la majestad celestial del trono de Dios. El versículo 10 continúa. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Un río de fuego fluía desde su presencia. Miles de miles, millones de seres celestiales lo servían. Era una corte celestial y los libros fueron abiertos. Era tiempo de juicio. Los registros divinos fueron desplegados para evaluar las acciones de los reinos terrenales. El versículo 11 vuelve a la cuarta bestia. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. La bestia aterradora, especialmente por causa del cuerno arrogante que hablaba palabras tan orgullosas, fue destruida. Su cuerpo fue entregado al fuego. El juicio había caído sobre ella de manera definitiva. El versículo 12 nos dice qué pasó con las otras bestias. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Las primeras 3 bestias perdieron su poder, pero sus vidas continuaron por un tiempo. No fueron destruidas inmediatamente como la cuarta. Su existencia continuó de alguna forma, aunque sin autoridad. Y entonces Daniel vio algo extraordinario. El versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Alguien con apariencia humana venía con las nubes del cielo. No era una bestia saliendo del mar caótico, era alguien con forma humana descendiendo del cielo. Fue llevado ante el anciano de días en una escena de investidura solemne. El versículo 14 revela lo que le fue dado. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A este Hijo del Hombre se le dio autoridad universal. Todos los pueblos lo servirían. Pero lo más importante, su reino sería eterno. A diferencia de los reinos de las bestias que subían y caían, este reino nunca terminaría, nunca sería destruido. Era el reino definitivo, el que reemplazaría a todos los demás para siempre. Daniel quedó profundamente perturbado por lo que había visto. El versículo 15 del capítulo 7 dice: Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo,
y las visiones de mi cabeza me asombraron. No entendía completamente lo que significaba. La visión lo había afectado no solo mentalmente, sino físicamente. Sentía la turbación en su cuerpo. El versículo 16 nos cuenta su respuesta. Me acerqué a uno de los que asistían allí y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel se acercó a uno de los seres celestiales que estaban presentes en la visión y pidió explicación. No se quedó en la confusión, sino que buscó entendimiento activamente. El versículo 17 da la interpretación básica. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Las 4 bestias representaban 4 reyes, o más precisamente, 4 reinos que surgirían a lo largo de la historia. Pero el versículo 18 añade algo crucial. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Al final, después de estos 4 reinos temporales, los santos de Dios recibirían el reino, y este reino sería eterno. No habría un 5.º reino humano. El reino de los santos sería el final. Daniel quería saber más sobre la 4ª bestia. El versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Esta bestia lo había impactado profundamente. El versículo 20 continúa. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Quería entender especialmente el cuerno pequeño. El versículo 21 añade algo nuevo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno hacía guerra contra el pueblo de Dios y temporalmente los vencía. Pero el versículo 22 revela el final. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. El anciano de días intervino, y los santos recibieron el reino. El ángel explicó. El versículo 23 dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. El 4.º reino sería único y brutal. El versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Los 10 cuernos eran 10 reyes, y después vendría otro que derribaría a 3. El versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Este rey hablaría contra Dios, y perseguiría a los santos por un tiempo limitado. El versículo 27. Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El reino final sería del pueblo de Dios para siempre. El capítulo 8 comienza con otra visión. El versículo 1. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Habían pasado 2 años desde la visión anterior. El versículo 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa,
que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. En la visión, Daniel estaba en Susa, la futura capital persa. El versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Un carnero con 2 cuernos desiguales. El versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El carnero conquistaba en todas direcciones, sin resistencia. El versículo 5. Mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un macho cabrío venía del oeste tan rápido que parecía volar. El versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El macho cabrío atacó al carnero con furia. El versículo 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Fue una destrucción total del carnero. El versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En el pico de su poder, el gran cuerno se rompió, y 4 surgieron en su lugar. El versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Un cuerno pequeño surgió y creció hacia Israel. El versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Este cuerno atacó incluso lo celestial. El versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Quitó el sacrificio continuo y profanó el santuario. El versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La profanación duraría un tiempo específico antes de la restauración. El versículo 16, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Gabriel fue enviado a explicar la visión. El versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El carnero representaba el imperio medo-persa. El versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El macho cabrío era Grecia, y el gran cuerno su primer rey. El versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Los 4 cuernos eran 4 reinos que surgirían tras la muerte del primer rey. El versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. El cuerno pequeño usaría el engaño, pero sería destruido por Dios. El capítulo 9 comienza con Daniel estudiando las Escrituras. El versículo 2.
En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estudiaba la profecía de Jeremías, el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto lo llevó a la oración profunda con ayuno. El versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Comenzó reconociendo la grandeza de Dios. El versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel confesó el pecado nacional, incluyéndose a sí mismo. El versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Era un clamor urgente basado en el nombre de Dios, no en los méritos del pueblo. El versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Daniel seguía orando cuando llegó la respuesta. El versículo 21, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Gabriel vino rápidamente mientras Daniel oraba. El versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Gabriel le dijo que era muy amado por Dios. El versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas de años estaban determinadas con 6 propósitos específicos. El versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde el decreto hasta el Mesías habría 69 semanas. El versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 69 semanas, el Mesías sería ejecutado, no por sus propios pecados, y la ciudad y el santuario serían destruidos por el pueblo de un príncipe futuro. El versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana final traería un pacto confirmado, la cesación de sacrificios a mitad de semana y la abominación desoladora. El capítulo 10 comienza con una introducción solemne. El versículo 1 nos sitúa en el tiempo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Era el tercer año del reinado de Ciro. Los judíos ya habían recibido permiso para regresar a Jerusalén,
Pero Daniel permaneció en Persia. Esta sería la última y más detallada revelación que recibiría. El versículo 2 describe lo que Daniel estaba haciendo. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel había entrado en un período de luto profundo. 3 semanas completas de aflicción. El versículo 3 explica cómo era su ayuno. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. No era un ayuno total sin comida. Pero Daniel se abstuvo de comidas placenteras, de carne, de vino. No usó aceites aromáticos en su cuerpo. Era una forma de negarse a sí mismo los placeres normales como expresión de su búsqueda intensa de Dios. ¿Por qué estaba Daniel en este estado? La Biblia no dice explícitamente, pero el contexto sugiere que estaba preocupado por su pueblo. Muchos judíos habían regresado a Jerusalén, pero enfrentaban oposición. La reconstrucción del templo había sido detenida. Daniel, aunque era anciano, intercedía por su nación. Durante 21 días completos, Daniel buscó a Dios con intensidad. No sabía que mientras oraba en la tierra, una batalla espiritual se libraba en los cielos. No sabía que su oración había sido escuchada desde el primer día. Simplemente continuó buscando, ayunando, esperando. Después de las 3 semanas, Daniel tuvo un encuentro extraordinario. El versículo 4 nos sitúa: y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Daniel estaba junto al río Tigris, en el día 24 del primer mes del calendario hebreo. Y entonces vio algo asombroso. El versículo 5: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Un hombre apareció, vestido con ropas de lino fino, con un cinturón de oro puro alrededor de su cintura. El versículo 6 describe su apariencia en detalle. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Era una figura gloriosa y aterradora. Su cuerpo brillaba como una piedra preciosa. Su rostro resplandecía como un relámpago. Sus ojos ardían como antorchas de fuego. Sus brazos y pies brillaban como bronce pulido. Y cuando hablaba, su voz sonaba como el rugido de una multitud. Era una manifestación de poder y gloria celestiales. El versículo 7 nos dice algo interesante. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Daniel no estaba solo. Había otros hombres con él, pero ellos no vieron la visión. Sin embargo, sintieron algo. Un terror sobrenatural los invadió y huyeron a esconderse. Sabían que algo extraordinario estaba sucediendo, aunque no podían verlo. El versículo 8 describe el efecto en Daniel. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Daniel quedó completamente debilitado. Su fuerza lo abandonó. Su rostro perdió su color. No tenía energía. El versículo 9 continúa. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Cuando escuchó la voz del Ser Glorioso, Daniel cayó inconsciente con el rostro en el suelo. La gloria de esta presencia era demasiado para que un ser humano la soportara estando consciente. Pero entonces alguien lo tocó. El versículo 10. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Una mano tocó a Daniel, y lo ayudó a ponerse en posición apoyado sobre sus rodillas y manos.
todavía no podía ponerse completamente de pie. El versículo 11 registra las palabras del mensajero. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. El ángel llamó a Daniel muy amado. Era la segunda vez que Daniel recibía este título. Dios lo amaba profundamente. El ángel le dijo que se pusiera de pie porque había sido enviado específicamente a él. Daniel obedeció, poniéndose de pie aunque temblaba, y entonces el ángel reveló algo extraordinario. El versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día de su ayuno, sus oraciones habían sido escuchadas. Desde el primer día, Dios había enviado la respuesta. Pero entonces, ¿por qué tardó 21 días en llegar? El versículo 13 explica: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí se levanta el velo sobre el mundo espiritual. El ángel había sido enviado inmediatamente, pero un ser espiritual maligno, llamado el príncipe del reino de Persia, se le opuso. Este no era el rey humano de Persia, sino un poder demoníaco que influenciaba el imperio persa. Durante 21 días completos hubo una batalla espiritual en los lugares celestiales. El ángel no pudo atravesar solo, necesitó ayuda, y Miguel, uno de los arcángeles principales, vino a ayudarlo. Miguel es identificado en la Biblia como el príncipe que protege al pueblo de Israel. Juntos pudieron atravesar la oposición demoníaca. Esta es una de las revelaciones más claras en la Biblia sobre la realidad de la guerra espiritual. Mientras Daniel oraba en la tierra, ángeles y demonios luchaban en el cielo. Las oraciones de un hombre justo movieron los ejércitos celestiales. El versículo 14 continúa: He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El ángel había venido con un propósito específico: revelar a Daniel lo que sucedería al pueblo judío en los últimos días. El versículo 15 describe la reacción de Daniel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecí. Daniel quedó sin habla mirando al suelo, abrumado por lo que estaba escuchando. El versículo 16. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Alguien con apariencia humana tocó los labios de Daniel, permitiéndole hablar nuevamente. Daniel explicó que la visión lo había dejado completamente debilitado y sin fuerza. El versículo 17 continúa su queja. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel se preguntaba cómo podía conversar con este ser glorioso cuando no tenía ni fuerza ni aliento. El versículo 18 nos dice: Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. El ser angelical tocó a Daniel nuevamente y esta vez le dio fuerza sobrenatural. El versículo 19 registra sus palabras. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. El ángel lo llamó nuevamente muy amado, y le dijo que no temiera. Le dio paz y lo animó a ser fuerte. Y mientras hablaba, Daniel sintió que sus fuerzas regresaban.
Ahora estaba listo para escuchar el mensaje. El versículo 20 revela algo más sobre la guerra espiritual. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El ángel tendría que regresar a la batalla contra el príncipe demoníaco de Persia, y después de eso vendría otro poder demoníaco asociado con Grecia. La guerra espiritual continuaría. El versículo 21 concluye, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. El ángel revelaría a Daniel lo que estaba registrado en el libro celestial de la verdad, y en toda esta batalla espiritual, solo Miguel, el príncipe protector de Israel, estaba junto a él contra estos poderes demoníacos. El capítulo 11 comienza con el ángel hablando de sí mismo. El versículo 1, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El ángel había estado ayudando a Darío el Medo desde el comienzo de su reinado. Esto muestra cómo los ángeles de Dios trabajan detrás de escenas en los asuntos humanos. Entonces, el ángel comenzó a revelar eventos futuros. El versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Después de Ciro, habría 3 reyes más en Persia, y luego un cuarto que sería extremadamente rico y usaría su riqueza para provocar a Grecia. Históricamente, este fue Jerjes, quien invadió Grecia pero fue derrotado. El versículo 3 cambia al conquistador griego. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este era Alejandro Magno, quien conquistó el mundo conocido con velocidad asombrosa. Pero el versículo 4 predice su final. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, y será para otros fuera de ellos. Alejandro moriría joven, y su reino no pasaría a sus hijos. Sería dividido entre 4 generales, pero ninguno tendría el poder que él tuvo. A partir del versículo 5, la profecía se enfoca en 2 de estos reinos divididos, el del sur, Egipto, gobernado por los Ptolomeos, y el del norte, Siria, gobernado por los Seleucidas. Israel estaba atrapado geográficamente entre estos 2 poderes. El versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. El rey del sur sería fuerte, pero uno de sus comandantes sería aún más fuerte. Esto se refiere a cómo Seleuco, inicialmente bajo el mando de Ptolomeo, estableció un reino aún más grande en el norte. El versículo 6 habla de una alianza matrimonial. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de su parte en aquel tiempo. Una princesa egipcia sería enviada para casarse con un rey sirio en un intento de hacer paz. Pero el plan fallaría. Ella, su hijo y sus acompañantes serían asesinados. Históricamente, esto se cumplió con Berenice, hija de Ptolomeo II. El versículo 7 continúa la historia. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el ejército del rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Un hermano de Berenice vengaría su muerte. Ptolomeo III invadió Siria y tuvo gran éxito militar. El versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas
y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto, y por algunos años se mantendrá él contra el rey del norte. Llevaría tesoros e ídolos de vuelta a Egipto como botín. El versículo 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Después de su victoria, regresaría a Egipto. Los versículos 10 al 19 describen una serie compleja de guerras, alianzas y traiciones entre estos dos reinos. Los hijos del rey del norte se prepararían para la guerra. Uno de ellos, Antíoco III, tendría gran éxito militar inicialmente. El rey del sur respondería con furia. Habría victorias y derrotas de ambos lados. El versículo 13 es particularmente específico. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Después de una derrota, el rey del norte regresaría con un ejército aún más grande. El versículo 14 menciona un detalle interesante. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Algunos judíos violentos intentarían rebelarse, cumpliendo sin saberlo la profecía, pero fracasarían. El versículo 16 marca un punto importante. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. El rey del norte ganaría control sobre la tierra gloriosa, que es Israel. El versículo 17 habla de otra alianza matrimonial. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Antíoco III daría su hija Cleopatra en matrimonio al rey de Egipto, esperando usar esto para controlar Egipto, pero ella sería leal a su esposo, no a su padre, y el plan fracasaría. El versículo 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. El rey del norte atacaría las costas del Mediterráneo, pero un comandante romano lo detendría y lo humillaría. El versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Regresaría derrotado a su tierra, y pronto moriría en circunstancias misteriosas. El versículo 20 introduce un nuevo rey, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Un recaudador de impuestos cruel surgiría, pero moriría rápidamente sin morir en batalla. Este fue Seleuco IV, quien fue envenenado. El versículo 21 introduce una figura especialmente vil. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Un hombre despreciable tomaría el trono por engaño. Este era Antíoco IV Epífanes, uno de los perseguidores más crueles del pueblo judío en la historia. El versículo 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Conquistaría con gran poder, incluso destituyendo al sumo sacerdote judío. El versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Usaría el engaño para ganar poder con un pequeño grupo de seguidores. El versículo 24 describe su estrategia. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios.
y esto por un tiempo. Atacaría cuando la gente se sintiera segura y repartiría el botín para ganarse la lealtad de sus tropas. Los versículos 25 al 28 describen sus campañas contra Egipto. Tendría éxito inicialmente, pero luego sería humillado. El versículo 28 es crucial, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Regresaría de Egipto enojado, y su ira se dirigiría contra el pacto santo, es decir, contra el pueblo judío y su religión. El versículo 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Intentaría invadir Egipto nuevamente, pero esta vez sería diferente. El versículo 30 explica por qué. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Barcos romanos lo confrontarían y lo obligarían a retirarse humillado. Su humillación lo llenaría de ira contra el pueblo judío. Se aliaría con judíos apóstatas que habían abandonado su fe. El versículo 31 describe su profanación. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Sus tropas profanarían el templo, detendrían los sacrificios diarios, y establecerían la abominación desoladora. Históricamente, Antíoco erigió un altar a Zeus en el templo y sacrificó un cerdo en él, la máxima profanación para los judíos. El versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Corrompería a algunos judíos con halagos, pero otros permanecerían fieles y resistirían. Estos fueron los macabeos y sus seguidores. El versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Los líderes fieles enseñarían a otros, pero muchos serían martirizados. El versículo 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Recibirían algo de ayuda, pero también algunos se unirían a ellos por razones equivocadas. El versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Incluso algunos líderes sabios morirían, pero esto serviría para purificar al pueblo. Y todo esto tendría un tiempo límite establecido por Dios. Pero aquí la profecía parece hacer un salto. Los versículos 36 al 39 describen un rey que va más allá de lo que hizo Antíoco históricamente. Muchos estudiosos creen que esto apunta a un cumplimiento futuro, a un anticristo final. El versículo 36, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este rey se exaltaría sobre todo Dios, incluso blasfemando contra el Dios verdadero. Prosperaría hasta que se cumpliera el tiempo establecido por Dios. El versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No tendría respeto por ninguna religión ni valor tradicional. Se exaltaría sobre todo. El versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En lugar de Dios, honraría el poder militar. El versículo 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables,
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Conquistaría fortalezas con la ayuda de este Dios extraño y recompensaría a sus seguidores con tierras. El versículo 40 parece saltar al tiempo del fin, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Habría un conflicto final entre el norte y el sur, y este rey se vería envuelto en él. El versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Entraría en Israel. Muchas naciones caerían, pero algunas áreas al este del Jordán escaparían. El versículo 42, extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Egipto no escaparía de su poder. El versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Saquearía las riquezas de Egipto, y otras naciones africanas lo seguirían. El versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Pero entonces llegarían noticias que lo alarmarían, y respondería con gran furia. El versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Establecería su campamento entre el mar Mediterráneo y el monte del templo en Jerusalén. Pero allí llegaría su fin sin que nadie lo ayudara. Y entonces el capítulo 12 comienza con una transición crucial. El versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Miguel, el arcángel protector de Israel, se levantaría. Habría un tiempo de angustia sin precedentes en toda la historia humana. Sería el período de tribulación más terrible que el mundo haya visto. Pero al final de ese tiempo el pueblo de Dios sería liberado. No todos, sino aquellos cuyos nombres estuvieran escritos en el libro de Dios. Esta es una descripción de lo que Jesús llamaría más tarde la gran tribulación, un período de angustia al final de los tiempos, justo antes del regreso del Mesías. Pero el versículo 2 del capítulo 12 da una esperanza gloriosa. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es una de las declaraciones más claras sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. Los muertos despertarían, no todos al mismo tiempo necesariamente, pero habría una resurrección. Algunos resucitarían para vida eterna, otros para juicio eterno. El versículo 3 hace una promesa especial. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquellos que fueron sabios, que enseñaron a otros la verdad de Dios, brillarían para siempre como las estrellas. Su fidelidad tendría recompensa eterna. Entonces el ángel le dio instrucciones a Daniel. El versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel debía sellar el libro hasta el tiempo del fin. Cuando llegara ese tiempo, muchos viajarían de un lugar a otro y el conocimiento se multiplicaría. Una posible descripción de los tiempos modernos con viajes rápidos y explosión de información. El versículo 5 describe lo que Daniel vio entonces.
Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Daniel vio dos seres más, uno a cada lado del río. El versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Uno de ellos preguntó al varón glorioso que estaba sobre el río: ¿cuándo terminarían todas estas cosas? El versículo 7 registra la respuesta. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El varón glorioso levantó ambas manos al cielo e hizo un juramento por el Dios eterno. Sería por tiempos, y la mitad de un tiempo. La misma expresión usada en Daniel 7. 3 años y medio. Y cuando terminara la dispersión del poder del pueblo santo, todo se cumpliría. El versículo 8 dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel escuchó, pero no entendió completamente. Preguntó cuál sería el resultado final de todo esto. El versículo 9 da la respuesta. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Las palabras estaban selladas. Daniel no necesitaba entender todo. Sería revelado a quienes vivieran en el tiempo del fin. El versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En los últimos tiempos habría una separación. Algunos serían purificados. Los malvados continuarían en maldad sin entender, pero los sabios comprenderían. El versículo 11 da un número específico: y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Desde que se quitara el sacrificio diario hasta la abominación desoladora, habría 1290 días. El versículo 12 añade otro número: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Una bendición especial para quien esperara y llegara a 1335 días. 45 días adicionales más allá de los primeros 1290. Y el libro termina con palabras personales para Daniel. El versículo 13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel llegaría al fin de su vida, descansaría en la muerte, pero se levantaría en la resurrección para recibir su herencia al final de los días. Era una promesa personal de vida eterna para este fiel siervo de Dios, que había servido durante más de 70 años en el exilio, que había mantenido su integridad en medio de imperios paganos, que había orado fielmente, que había buscado a Dios intensamente y que había recibido revelaciones extraordinarias sobre el futuro. Si este recorrido por el libro de Daniel te ha impactado, si has visto la palabra de Dios de una manera nueva, te invito a que te suscribas a este canal. Hay muchas más historias bíblicas extraordinarias que explorar juntos y no querrás perderte ninguna. Y si este contenido te ha bendecido, compártelo. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Hay personas que necesitan escuchar estas verdades. Hay personas que necesitan ver que la Biblia no es un libro aburrido, sino la revelación viva del Dios que controla la historia y que tiene un plan glorioso para aquellos que le aman. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.